Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a aprender acerca de seguridad informática. Ya es un tema del cual hemos estado hablando en clases anteriores porque ya hemos visto cómo poder auditar las diferentes áreas de la empresa para que la seguridad informática pues sea la ideal. Recordemos un pequeño concepto. La seguridad informática generalmente consiste en asegurar que los recursos del sistema de la información de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información ahí contenida, así como su modificación, solo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. En este pequeño concepto estamos incorporando pues todos los elementos, porque aquí hablaremos de que del componente TI completo: hardware, software, personal, el área física, la parte lógica, las telecomunicaciones y las bases de datos. Por lo tanto, para poder realizar una evaluación de la seguridad informática, pues son las áreas que nosotros debemos de evaluar. Las partes físicas, que ya vimos que es el contexto y el entorno en donde están las computadoras; el hardware, que son las partes táctiles de los componentes TI; el software, que corresponde a todas las partes no táctiles; las bases de datos, donde almacenamos la información, y a pesar de que se pueden categorizar como un software, pues las tomamos separadas porque tienen el manejo específico de grandes masas de nuestra información en la empresa. Las telecomunicaciones, que hoy por hoy no las podemos dejar fuera porque todo es en función de redes de comunicación alámbricas, inalámbricas, toda la parte wifi, y el aspecto lógico que tiene que ver con accesos y contraseñas. Esto lo hemos visto ya y lo hemos chequeado en clases anteriores. Muy bien, pero cuando nosotros hacemos una evaluación de la seguridad informática, nos preguntamos como auditores, en base a qué nos vamos a regir nosotros para poder hacer nuestra evaluación. El auditor financiero tiene algunos elementos como el código tributario, tiene la ley de actualización, IVA, pues que son documentaciones y códigos que le permiten hacer un criterio de evaluación. Nosotros tenemos también algunos elementos. Por ejemplo, tenemos elementos dentro del informe COSO, que también ya lo hemos visto anteriormente, un estándar ISO 17799 que va en función de la seguridad; COVID, por ejemplo, también, que son buenas prácticas para el gobierno de tecnología de información y comunicación, que pues también ya lo hemos analizado en otras ocasiones. Pero bien, ¿de quién nosotros tenemos que protegernos? Porque si bien es cierto, ya hemos analizado de que debemos evaluar los 7 diferentes componentes que proponemos, ¿por qué es que nosotros debemos de hacer una evaluación y hacer recomendaciones y mejoras? Bueno, resulta que en los años 70 nacen los primeros hackers, que en su origen, un hacker o un pricker, como le llamaban en su origen, no eran personas malintencionadas. Y tenemos que recordar a este personaje, que es un personaje que realmente, vamos a utilizarlo. Este personaje que está acá es John Draper. Y John Draper, si ustedes lo ven ahí, lo que está haciendo es llamar por teléfono. Pero él inventó algo llamado una caja azul. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá tiene una caja que realmente no se puede notar que sea azul, pero así le nombraron a la caja azul. Y resultó que él inventó que podía conectar esa caja azul haciendo un tono con este pequeño silbato. ¿Y de dónde sacaron este silbato? Este silbato lo sacaron de una caja de cereales de Captain Crunch, que en ese momento regalaban un silbato. Este silbato tenía la misma cantidad, el mismo sonido que activaba las llamadas por operadora por teléfonos, y entonces él ya solamente marcaba a través de la caja azul y podía hacer llamadas gratis. Esto le costó un arresto a John Draper en los años 70s, 80s. Ellos fueron los primeros, o sea, los primeros hackeos que hubieron no fueron directamente en computadoras, sino fueron en teléfonos. Pero esto se transmitió a algunos otros hackers que ya empezaron a utilizar computadoras. John Draper se reúne con este personaje, y ustedes posiblemente lo recordarán por clases anteriores. Este personaje es el famoso Steven Wozniak.
Steven Wozniak, el creador del computador Apple, amigo inseparable de Steve Jobs, ¿sí? Y entonces ellos se empiezan a convertir en los hackers siguientes que no tenían las malas intenciones de robar información o dañar a alguien, sino lo hacían simplemente por retos de querer meterse a otros sistemas, querer ver quién lo hacía mejor, quién lo hacía más rápido, y la intención original era más un juego que un daño. Pero esto lógicamente con el tiempo ya no fue así. Y si vemos con un poquito más adelante, tendremos que ver y recordar algunos de los hackers más famosos que han existido en la historia. Hay varios, pero voy a nombrarles tres únicamente. Por ejemplo, a Jonathan James, que este joven, que es con 16 años únicamente, hackeó el servidor de la NASA y pudo entrar a el software que controlaba los métodos de supervivencia en los módulos que mandaban a la Luna. Le costó la cárcel, por cierto. Este otro, llamado George Hotz, que fue el primero que desbloqueó el iPhone. El iPhone venía para una compañía AT&T y no venía para otras compañías. Pues George Hotz fue el primero que hizo algo llamado un jailbreak, que así le pusieron, y fue el primer jailbreak funcional que desbloqueó el teléfono de la manzanita y después lo pudieron utilizar en cualquiera de las otras empresas sin que fuera de AT&T. Y por último les menciono a Michael Kells, que él se hacía llamar Mafia Boy. Este muchacho de 16 años únicamente fue el encargado de poder pues driblar todos los accesos de seguridad que tuvieron empresas como Amazon, Dell, eBay, CNN, y en algunas ocasiones pues tiró los servidores, logró entrar y hackeó mucha de la información que tenían ahí. Ya realmente algunos sí ya lo hacían con el ánimo de robar información, de poder hacer dinero con esta información. Muy bien, avancemos un poquito más y tendremos que hablar que a raíz de esto se construyen algo llamado virus informáticos, que el virus no es más que un pequeño programa que se deposita dentro del computador para poder obtener información y con eso ser un poco más fácil el hackeo que se deba de hacer. Recordemos algunas cosas de la historia, evolución, funcionamiento y algunas soluciones. Hablemos de que el término virus no se adopta hasta 1984 como el término virus como tal, pero ese ya existía anteriormente. Los primeros fue en el laboratorio Bell por estos personajes, Douglas Mallory, Roy Morris, Victor Witowski y Ken Thompson, que desarrollaron un juego llamado Cold War, el cual consistía en ocupar toda la memoria del RAM del equipo contrario en el menor tiempo posible. Y de ahí en adelante fue como ya se nombró como un virus informático, ¿verdad? Entonces, esto era, al momento de entrar se conectaban y entonces empezaba a llenar la pantalla con diferentes caracteres y eso empezaba a saturar la memoria RAM. El primero que saturara la memoria del otro jugador pues ganaba y trababa la computadora. O sea, al inicio esto era un juego, pero conforme fue pasando el tiempo debemos nosotros de considerar algunos otros virus que vamos a chequear un poco más adelante. Recordemos también que el primer virus que atacó ya una máquina IBM, la serie 360, fue un virus llamado Creeper en 1972. Y este lo que hacía era que trababa el computador y sacaba un mensaje que decía I am Creeper, catch me if you can, que significaba soy una enredadera, agárrame si puedes. Y lo que sucedía era esto, esta era la pantalla que se miraba y se quedaba trabada y había que reiniciar el computador como tal. Hasta ese punto el virus pues no tenía una condición totalmente mala. Pero avancemos un poquito y entonces empezamos a encontrar ya algo que denominamos como malware. Ya no es un virus como tal simple y sencillo, sino ya es un malware que ya realmente muchas veces causa daño. Este es digámoslo así, un desplegable de todos los que pueden haber. Vamos a hablar algunos de ellos.
Por ejemplo, los virus informáticos como tal, hay programas ejecutables residentes en memoria del sector de arranque o sector cero, virus en macros, de correo electrónico. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, muchos archivos que vienen con forma de una carpeta, pero el archivo es .exe, que es punto ejecutable, .exe, así. Pues hay que tener mucho cuidado porque estos podrían ser que al querer yo abrir la carpeta lo que estoy haciendo es activar un virus que lo que puede hacer es dañar nuestros archivos o robar información o instalar un archivo como por ejemplo algo llamado keyloggers, que lo que hacen es grabar todo lo que yo tecleo en el teclado, valga la redundancia, y después de ahí pues puede poder descubrir algunas de las contraseñas que yo tengo almacenadas para poder transmitirlas. Los virus en el sector de arranque o el sector cero eran caracterizados porque se depositaban en el disco duro, como ya hemos visto anteriormente, tiene en la parte central, en esta parte central acá, un sector de arranque y ahí tiene una tabla de alojación de archivos que conocemos como FAT. Pues al momento de capturar esto y el disco ya no podía leer el sector cero, el sector de arranque, que es donde está el inicio del sistema operativo, y nos sacaba una pantalla como esta, que no podíamos nosotros entrar. Algunos virus famosos que se volvieron famosos es el virus, por ejemplo, Natas, que era curioso porque al revés se leía Satán, o el virus Kuox, que uno se depositaba dentro del otro y entonces eran difíciles de rastrear, y cuando uno entraba al computador pues toda la información que uno había generado se perdía totalmente y volver a recuperar toda la información pues en su tiempo era complicado. Otros pueden ser los virus de macros. Excel tiene una característica que yo puedo programar. Esta es programación hecha en Excel a través de lenguaje de Visual Basic, y con esta programación es tan potente que pues yo puedo desarrollar un virus. Entonces lo que estoy compartiendo puede ser un archivo de Excel, pero adentro puede llevar un virus, y es por eso que explica que a veces le pregunta a Excel si desea habilitar los macros. Y en correo, que más adelante vamos a hablar de esto, pero pueden venir atachados o adjuntos archivos que pues pueden traer un virus. Los servidores actuales de correo como Gmail, por ejemplo, hacen un escaneo de los archivos adjuntos antes de que los podamos nosotros subir o descargar. Muy bien, regresemos acá. Ahora, lógicamente todos estos virus han mutado y han cambiado, y al día de hoy podemos encontrar gusanos, troyanos, exploits, rootkits, y realmente todos ellos lo que hacen es tratar de dañar. Hablemos por ejemplo de un troyano. Un troyano es un archivo que es un virus que viene dentro de un archivo, viene como disfrazado, y estos pues pueden establecer dentro del computador algo llamado backdoors, que son puertas abiertas que se dejan para que alguien pueda entrar a nuestro computador. Estos troyanos normalmente se depositan en Win32 o se llaman Win32 y tienen, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí hay algunos de los famosos, Nesky, Safi, Saver, o sea, hay muchos virus de estos que quizás sean de los más comunes que existan. Todos tienen diferentes situaciones que efectúan dañinas en el computador. Como les dije, algunos pueden instalar en el teclado algo que se llaman keyloggers, que lo que hace son copiar nuestras contraseñas. Algunos otros pues simplemente es robar información o dejar puertas abiertas o saturar nuestro computador para que se vuelva lenta. O sea, tienen muchas diferentes características estos virus troyanos. Algunos de los más famosos son los llamados ransomware, que pues estuvieron dañando muchísimo, y estos tenían una característica. Cuando el ransomware se lograba instalar en los computadores, y esto a nivel mundial sucedió con varias empresas, lo que hacía era capturar la información que estaba en sus servidores, en el disco duro de los servidores, y hacía esto, que le decía que sus discos, que su información había sido
encriptada y que si la necesitaba recuperar tenía que pagar 400 euros en bitcoins. Esto es muy importante, bitcoins. ¿Por qué bitcoins? Porque el bitcoins es una moneda que no se puede rastrear. Yo puedo pagar en bitcoins en la red, en la web, y esto pues llegará a alguien más, a un servidor, y no tendremos la capacidad de decir, bueno, yo le deposité esto a una cuenta, rastréenlo, como cuando es una extorsión y yo puedo saber a qué nombre de cuenta. Entonces ellos pues estaban protegidos, los hackers estaban protegidos. Y esta es una de las razones por la cual esta moneda se devaluó en su momento. Y tenían algunas como amenazas, porque si uno no pagaba en 48 horas el precio se duplicaba. Si eran otras 24 horas el precio se iba a duplicar nuevamente. Y si no pagaba en 96 horas, entonces se iban a destruir todos los archivos y a veces realmente había información sumamente importante. Entonces este virus realmente era bastante dañino. Todavía existen, pero si tenemos un antivirus pues de bastante calidad, pues evitaremos este tipo de infecciones. Y también los famosos spam. El spam es información masiva que llega a mi correo. Muchos de los correos como Gmail, como Yahoo, Hotmail ya han creado su propia carpeta de spam para ir analizando y quitando toda esa cantidad de información que satura nuestro correo electrónico y sacándolo para que, filtrando la información para que pues no sature nuestro correo. Dentro de estos correos que nosotros recibimos como spam, hay unos característicos correos que se llaman, les podemos nombrar como phishing. Y estos phishing tienen la característica de llegar como un correo electrónico, como el que tengo acá, y llega, por ejemplo, un aviso, como el famoso que Bill Gates está regalando su fortuna y que si usted le contesta con sus datos personales, pues será acreedor a 250.000 euros. Claro, lo que están pidiendo es nombre, direcciones, contraseñas, y lo que ellos quieren es hackear su computadora. Pero alguien preguntará, pero mi computadora, ¿qué tan importante, qué tanta importancia pueda tener yo? Imagínese que usted está conectado a su computadora en una institución. Y en la institución está el servidor central que contiene la base de datos de todos los clientes, las cuentas bancarias de los clientes, y usted abre un correo como este, envía la información y usted está conectado a la red. A través de esto que usted les envió, ellos pueden capturar su computadora y poder espiar el servidor y tratar de hackear el servidor desde un correo que usted ha recibido y lo ha abierto y ha contestado. También el phishing se puede manifestar como algo que le ha sucedido a los bancos. Le envían a usted un correo electrónico diciéndole que tiene que actualizar sus datos y le pone una dirección: actualiza.www.bb, dese cuenta que es www.clientes-banrural.com. Realmente esa no es la cuenta de Banrural. Banrural nunca le solicitaría a usted, o cualquier banco no le solicitaría ese tipo de información. Hay que considerar que estos servidores fantasmas, para que parezca que es válido porque aquí hay un candadito y eso es lo que hace que se cifre la información y consideremos es algo que compran únicamente para ese día en función. Entonces lo compran y está validado, pero simple y sencillamente cuando los detectan pues botan la página y se muere. Pero con alguna persona que llene los datos pues tendrían opción también a recorrer y probar filtrarse a través de su cuenta a los servidores de Banrural. Entonces es bien delicada la opción porque usted podría estar dándole los datos a una persona que no es y después al que pueden acusar es a usted. También consideremos algo que se llama spywares. Desde que en los años 2000 nacen redes sociales, esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero quizá una percepción propia, y esto es una opinión personal, que desde que empieza a nacer
más redes sociales como Facebook, como Twitter y todas las redes sociales que conocemos, pues estas redes sociales, bien es cierto de que nos espían como tal. Si no, vean lo que sucedió para las elecciones eh, con Mark Zuckerberg, que tuvo que declarar incluso ante un juzgado por el caso de Cambridge Analytica, porque ellos después aceptaron que habían espiado las cuentas de los diferentes usuarios para poder manifestarles a ello, para poder trasladar la información a la campaña que se hizo del presidente actual de los Estados Unidos. Entonces, el espía es un pequeño archivo que posiblemente esté en la nube o posiblemente esté en un disco también, pero al momento que usted entra a ciertas páginas, puede ser que el archivo que esté en la nube se deposite en su computador. Y así como hay spyware que lo único que hacen es recopilar pues características suyas, gustos que usted tiene para escuchar un video, que lo hace YouTube, lo hace Facebook, lo hace Twitter. Por eso es que YouTube le presenta a usted la información, pues que usted, la música que usted escucha con regularidad o el tipo de música que usted escucha con regularidad. También hay algunos espías que lo que hacen es robar su información, y no solo la suya, sino que si usted está conectado al servidor de la empresa, pues intentará robar la información de la empresa y comentando algunos datos que tienen que ver, y esto posiblemente se le esté llevando a una persona que sea un hacker, que la intención principal sea el daño de los servidores. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros abrimos y descargamos. A veces son promociones, o a veces es regalo de tiempo de aire gratis o internet gratis, y nosotros lo descargamos el archivo pues porque tenemos la intención de hacerlo, o a veces queremos bajar un programa de internet y no sabemos bien cómo se hace, y lo que estamos haciendo es descargando un spyware. Bien, estos son algunos datos que debemos de considerar cuando estamos nosotros hablando sobre seguridad informática. Por favor, hay que darle lectura al contenido que se postea en el aula virtual para que pues podamos profundizar un poco más sobre el tema. Hasta acá esta clase de seguridad informática.